de la nutrición, diálogo y encuentro para lograr ser más saludable. Gracias por acompañarnos en una ocasión más. El día de hoy tenemos el tema de obesidad más allá de la dieta y el ejercicio. Con ustedes su servidor Carlos Alessandrini y mi colega Cristian Lomelín. ¿Qué tal? Saludos, estamos listos, estamos emocionados, hemos estado hablando de este tema últimamente y creo que vamos a tocar una dimensión y una fibra muy sensible respecto a este tema el día de hoy. Sí, porque al momento de hablar de obesidad hablamos de sobrepeso, hablamos de manejo de peso, pero tenemos que ser bien claros con la definición de la enfermedad en sí. Hay que considerar que esto es una patología multifactorial donde se aúna sobre todo una desviación del comportamiento. También existe una inflamación crónica de bajo grado. O sea que en pocas palabras estamos hablando de una cuestión de salud pública. Hay que tomar en cuenta que en efecto el sobrepeso, la obesidad, aumentan el desarrollo o el riesgo de desarrollar diferentes condiciones o enfermedades. Tenemos desde siempre pues la hipertensión arterial, las dislipidemias, la diabetes mellitus 2, padecimientos del corazón, el síndrome o de ovario policístico, la apnea del sueño, etcétera, etcétera, entre otras. En general se eleva el riesgo de desarrollar esto con diferentes comorbilidades y la morbilidad. Y a pesar de diferentes campañas, de diferentes esfuerzos gubernamentales, la prevalencia de esta enfermedad pues sigue en aumento. Y no solamente eso, tenemos el ejemplo de los muros en redes sociales. Vemos diferentes frases inspiradoras, Chris, de vamos, tú puedes, no te rindas, todo es cuestión de disciplina, ¿a poco yo puedo y tú no? Yo sí, en efecto, puedo decir que es cuestión de disciplina. Lo resumo como paciencia y persistencia. Hay que seguir con esto, páselo con lo que pase. Pero tampoco queremos engañar al paciente de que solamente es de coraje y valor. ¿O cómo ves, Chris? No, definitivamente no es así. Lo hemos escuchado muchas veces, tanto en redes sociales como con los amigos, que para combatir la obesidad hay que comer menos y movernos más, ¿no? Frases trilladas como, solo come menos, ten más fuerza de voluntad y disciplina. Ay, mijo, un cocido, pero un cocido de boca es lo que bien te va a caer, ¿no? Frases incluso hasta despectivas, pero principalmente simplistas alrededor de la obesidad. Que la idea central de este episodio es explorar los diferentes tratamientos, las diferentes razones por las cuales ocurre la obesidad y de cierta manera los pequeños secretos sucios de los cuales no se habla y no se toman en cuenta en muchas ocasiones, ¿no? Y es posible que a muchos colegas nutriólogos ahí medio puristas no les guste mucho de lo que personalmente yo voy a decir, pero no está de más mencionar que el campo de la obesidad, aunque parece simple, el hecho de nada más crear un déficit calórico y darle una dieta de 1500, 1200 calorías al paciente y se acabó, no para en ese punto. Valga, el nutriólogo general creo que es altamente sobrepasado por el problema de la obesidad. Sí, y tú comentaste diferentes razones o motivos. Vamos a decir que dentro de la definición, esos son los famosos factores dentro de esta enfermedad multifactorial que va a tener diferentes consecuencias de salud, como comentaba, en estas enfermedades adyacentes o relacionables con la obesidad. Entonces, de nuevo, nos encontramos con la necesidad de tener que definir la salud. En su clásica definición de la OMS, tenemos como aquel estado físico, mental y social de bienestar y no solamente la ausencia de enfermedad. Pero entonces aquí nos quedamos con esta nueva palabra, este término, enfermedad. Nos caemos ahora en la necesidad de definirla y esta va a ser como la desviación normal de la estructura saludable del órgano o el cuerpo en sí, causado por diferentes subyacentes etiologías manifestadas por signos y síntomas que resultan en la consecuencia patológica que afectan el estado de salud, el sentir o la función del cuerpo. O sea que en pocas palabras, no solamente estamos hablando de la ausencia de enfermedad, sino que la misma enfermedad en su definición, como estamos escuchando, nos lleva a este
esta baja de calidad de vida, y es donde ahí ya nos empieza a preocupar a nosotros. Tenemos diferentes condiciones, signos y síntomas en el caso de la obesidad, donde puede ser una hipertrofia de los adipocitos. Esto nos lleva a una sarcopenia o el bajo nivel muscular, pero también puede ser debido esto a una genética preacondicionada que lleva a un nivel de inflamación y de nuevo una serie de cascadas de problemas que se llevan de la mano. Pero de nuevo, la insistencia de el modelo energético, la balanza calórica, que es redundante y lo hemos platicado nosotros hasta en los previos podcasts, Chris, de nutrición y ejercicio, pero no todo se define con eso. Ciertamente, de nuevo, insisto en el modelo simplista, en el modelo sencillo de verlo, calorías que entran versus calorías que salen, es cierto. No podemos, digamos, negar la ley de la termodinámica, que en esta cuestión tienen que ver las calorías que consumimos. La respuesta es sí, pero no es lo único. En esencia, si tú comes más de lo que te corresponde o de lo que te mueves, en este caso si comes mucho y eres sedentario, vas a almacenar peso sí o sí. Entonces las campañas de salud pública se han centrado en este modelo. Incluso yo siempre he criticado lo que pasa en mi México lindo y querido con el órgano gubernamental que se encarga de esto, en el que sé que trabaja uno que otro conocido, y pues seguimos con modelos de hace más de 8 años, ¿no? Que ciertamente pues hemos llegado al punto que nos damos en la pared, ¿no? No pasa nada. Pero hay otro fenómeno que pasa, y entiendo por qué la investigación científica alrededor de esto apenas nos está alcanzando. Y digo nos está alcanzando no a nosotros, sino a todos los que hemos visto estos factores en el campo laboral todos los días, ¿no? Que nos damos cuenta que es multifactorial. Entonces, multifactorial, como disco rayado, ¿qué quiere decir? Pasa por muchas situaciones, por muchas dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser tratado de diferentes ángulos, atacado de diferentes frentes. Y para todo esto tenemos que empezar con el diagnóstico. Sin embargo, la historia que comentas de simplemente dejar de comer me recuerda a otra conversación que tuve con otro colega respecto al mismo tema. Le dije, no se puede comparar de la misma forma porque es como en el ejemplo de un alcohólico. No me vas a poder negar que el alcohólico se va en su gran mayoría solucionar sus problemas si deja de tomar. ¿Por qué no deja de tomar y ya? Porque es un alcohólico. Es parte del diagnóstico y la ironía de esta enfermedad. Entonces, es por eso que al momento de querer hablar de esta enfermedad, tenemos que hablar de una herramienta de diagnóstico. Y es ahí donde empieza toda esta área gris. Porque cuando estamos hablando del diagnóstico principal de la obesidad, estamos hablando de IMC o el índice de masa corporal. Una correlación de la altura y el peso. Sin embargo, el IMC como esta herramienta sola no nos ayuda a ubicar la cantidad de grasa que tiene el paciente, que tiene muchísimo que ver para poder hacer este diagnóstico ideal o adecuado. Ahora, si vamos nosotros a empezar a hablar de las diferentes herramientas para poder obtener el índice de grasa corporal, existen diferentes métodos, donde vamos a hablar entre ellos la antropometría. Platicaba también precisamente con otro colega de los diferentes sitios que se requieren para poder hacer la antropometría, lo difícil que es por la incomodidad en la que se encuentra el paciente de tener pocas prendas de vestir, de que en realidad no puede ser incluido como un servicio normal de la consulta, sino adicional por el tiempo en el que se toma. Y después de ahí tenemos hasta el margen de error de la mecánica de la persona que está llevando a cabo esta metodología, o sea, la antropometría. Y después de ahí viene la bioimpedancia, el análisis de DEXA, en fin. O sea que por eso es que es tan complicado poder platicar de obesidad en sí, porque desde que queremos definir la enfermedad y desde que queremos diagnosticarla, nos encontramos con estos topes de cabeza. Sin embargo, regresando entonces al modelo energético y específicamente el modelo metabólico, lo llamabas, ¿verdad, Chris? Sí, claro. Entonces... Sí, bueno, el modelo metabólico nos habla de qué más pasa, ¿no? Hablas ahorita de herramientas diagnóstico que son también simplistas y nada más para tocar un poquito un punto antes de que alguien por ahí en la audiencia se me ponga con que el IMC no sirve, porque es cierto, tiene sus limitantes, pero de manera poblacional, de manera
herramienta de gold standard, de cierta manera pues es válido, ¿no? Pero nos dice que como tiene limitantes, el diagnóstico tiene que ser específico a cada paciente. En eso estamos de acuerdo. Ahora, el modelo metabólico de la obesidad o que nos dice qué pasa en el aspecto metabólico, nos habla de una disrupción. Digamos que es un tipo de cortocircuito a nivel de células en todo el cuerpo. Digamos, rompemos este balance, por hablar en términos de medicina y nutrición, no la homeostasis. Nos habla de desbalances hormonales, de señales celulares, neurotransmisores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es la correlación que existe entre los alimentos y las conductas obesogénicas, porque estas generan un impacto metabólico. De momento lo podemos ver como, es solo conductual, es solo una cuestión del digamos que puede tratar el psicólogo. No, resulta que han salido estudios que las conductas obesogénicas tienen un impacto y un mecanismo metabólico. Entonces, algunos ejemplos son los consumos altos de azúcares refinados, de algunos productos con cafeína, y no la cafeína como tal, sino la mezcla de estas soft drinks con cafeína, el alcohol ni se diga, las grasas trans que las vamos a encontrar en los productos altamente refinados, y su impacto en la señalización de la insulina. Que vaya, yo no soy muy a favor de la teoría de que la obesidad tiene que ver 100% con la insulina, sin embargo sí tiene que ver bastante con cómo tu cuerpo responde ante estos niveles altos de azúcares, el sedentarismo y demás, ¿no? Entonces todos estos factores nosotros los revisamos en las historias clínicas del paciente con obesidad. Entonces, pues hablamos de miles y miles y miles de cosas, ¿no? A final de cuentas, si hay un efecto de insulinoresistencia por parte del paciente, si a eso le agregamos comportamientos como el sedentarismo, el mal manejo de estrés, la pobre y tanto calidad y cantidad de sueño, pues impacta las señales de hambre. Entonces, por eso es que yo insisto tanto que el concepto de glotonería, vamos así decirlo, de este modelo calórico se ve rebasado por todo esto. ¿Por qué? Si yo tengo un comportamiento sedentario, un comportamiento donde tengo mal manejo de estrés, donde duermo mal, duermo poco e impacta mis señales de hambre y saciedad, no entiendo por qué el paciente me dice que no puede controlar esa ingesta, por qué abusa de ese alimento. Valga, no es como que, mijito, es que eres bien glotón, lo rebasa. Y rebasa más que nuestra dieta perfecta hecha a la medida, super cool y super gluten free, cuanta locura hacen varios colegas para decirle al paciente que por eso es que tiene obesidad. Entonces el modelo metabólico es interesante porque nos habla de un todo a nivel fisiológico. Súper interesante. Y para aquellos mortales de la Tierra, estamos hablando de lo que comenta Chris, que esos episodios de glotonería, en un término un poquito más científico, psicológico, es un atracón. Y esos atracones pueden suceder a lo largo de un día, a lo largo de los fines de semana. Son episodios donde viene una carga hipercalórica o un consumo excesivo, de nuevo, de calorías, que, de nuevo, comprometen por completo todo este proceso del que estamos hablando. Así que muy interesante. De hecho, aprovechamos para hacer una publicidad a un próximo episodio que va a ser de atracones, para que se estén al pendiente. Pero entonces digamos que yo trato de bajarme del tren del pensamiento de la glotonería, de evitar el atracón, y yo llego a la taquería con hambre, y digamos que aunque cualquier persona que me vea podría poner en tela de juicio de que yo puedo comer 5 o 7 tacos, pues imagínense que sí puedo lograrlo hacer a pesar de que estoy algo esbelto. Pero yo no quiero llegar a ese abuso porque llegué al estado de hambriamiento. Entonces de nuevo me pongo esa limitante, me pongo esa pausa y digo, no, vas a controlarte, Carlos, solo come tus 2-3 tacos y termina de saciarte con lo que puedas obtener ahí de verduras. Que en las taquerías vamos a encontrar los pepinos, los rábanos, las cebollas y cualquier cosita verde que tú gustes. Entonces, Chris, ¿podrías estar de acuerdo conmigo que en lugar de comerme esos 5 o 7 tacos, a bajarle a 2-3 tacos y saciarme con mis pepinos, mis rábanos, marca la diferencia? Puede marcar una diferencia en el sentido de que hay menos abuso del alimento, donde hay un ejercicio de autocontrol o de autorregulación. Y en ese caso, pues sí puede marcar, sí que puede marcar una diferencia. Y hablamos más en el aspecto nutricional, porque eso es lo que trabajamos nosotros como nutriólogos, técnicas por medio de nutrición para, digamos, manipular esta cuestión de la saciedad, impactar a nivel hormonal. Sin embargo,
viene toda la cuestión del apoyo psicológico, ¿no? ¿Qué pasa cuando el paciente te dice, es que ¿por qué voy a comer tan poquito? Es que yo me lleno con 10. Porque sí ocurre. Los factores conductuales psicológicos, las distorsiones cognitivas, donde a mí me enseñaron que si no aprovecho la especial del 3x1, pues algo está mal conmigo, ¿no? Comedores emocionales. Vengo bien estresado, Carlos. ¿Sabes qué? Me merezco unos tacos. ¿Cómo ves? Vámonos por unas hamburguesas. Ahorita Carlos Jr. aquí en la esquina. Híjoles, nos van a demandar por eso, ¿no? Bueno, ahí lo editamos. Entonces, pues valga, todas estas cuestiones de psicología de la obesidad que merecen su propio que otro comercial, por ahí viene otro podcast, otro episodio con psicología de la obesidad y lo vamos a dejar para después. Pero entonces, hacen la diferencia, sí, pero no es lo único y no es tan sencillo. El término distorsión cognitiva, de hecho me recuerda, creo que ya lo hemos platicado, Chris, así que los invitamos a darse una vuelta en los pods pasados porque es algo muy interesante respecto a la perspectiva de lo que creemos que vamos a poder hacer en X cantidad de tiempo y la mera realidad. Entonces, cuando tenemos este tipo ya de perfil del paciente, cabe destacar que va a tener una merma en su calidad de vida, va a tener cierto sufrimiento, por así decirlo, de no poder disfrutar, caminar, subir escaleras, y si le vamos agregando el paso de los años y podemos caer hasta en el fenómeno de actual de los baby boomers y cómo es que la mayoría de ellos están entrando en lo que es la etapa de la tercera edad, gracias Chris, ya no pueden ellos tener una vida independiente. Ahora imaginémonos si no pueden tener la disposición económica de poder estar en un lugar de cuidado. Entonces se convierte no solamente en una situación complicada para el individuo, sino que también se hace una carga para la sociedad, aunque se escucha algo triste, porque existe un gasto social, un gasto gubernamental, y todas esas enfermedades como sociedad nos están costando, Chris. Entonces, ¿dónde están para todo esto el gobierno, las autoridades, para cuidarnos de no estar comprando estos productos en las tiendas de supermercado, para elevar los impuestos de estos productos que tengan elevadas las azúcares, las grasas, para poder tener una mejor etiqueta nutricional que sea más clara, que sea más concisa, que sea más fácil de entender? Y si vamos para esto, ¿dónde está precisamente estas personas que se encargan de cuidar nuestro consumo nutricional y tener una mejor calidad? ¿Será política? ¿Será qué cosa, Chris? ¿Qué intereses existen de por medio? Es que es un aspecto político, comercial, / ambiental, ¿no? Realmente existen, pero digamos somos menos los buenos que los malos, por así decirlo, si nos queremos poner en ese punto, porque existen más personas buscando lo contrario que buscando lo que a lo mejor algunos colegas y nosotros buscamos, ¿no? Que si por amor al arte o lo que tú quieras, ¿no? Sí existen regulaciones, son un tanto laxas en países como en México. En Estados Unidos pues está el Big Corp America, que siempre tiene un gran poder de influencia, siempre ha sido materia de controversia en Estados Unidos con muchísimos temas, que siempre va el capitalismo por delante, o el dinero por delante, los billullos por delante. Y entonces, de hecho, sí, argumentaría que no solamente es en Estados Unidos, también existe en México, bueno, con sí, otros nombres, ¿no? Claro. Pero, de nuevo, la frontera se nos ha pegado ese corporate. Sí, el aspecto de globalización es delicado, porque la lógica diría, pues bueno, ustedes viven en frontera, están en contacto con este primer mundo, el potencial económico es más grande, pues claro, tienes más poder adquisitivo, más disponibilidad de comprar estas cosas tenemos, ¿no? Eso sería un dato un tanto desactualizado si alguien está pensando eso. ¿Por qué? Porque existen datos actuales en donde los países que digamos están en este mediano o bajo desarrollo, digamos en vías de desarrollo pero en niveles bajos y medios, están teniendo unas tasas incrementadas a pasos agigantados de obesidad, tanto en incidencia, que nos habla de casos nuevos, y prevalencia de casos ya existentes. Entonces se están sumando. Y dijiste países desarrollados. Países en vías de desarrollo. Okay. De un bajo y medio nivel. Ya veo.
lo cual también en los altos existe, ¿no? Sabemos que en el caso de Estados Unidos está entre los primeros lugares, pero si tú compararas Estados Unidos con México, y no es malinchismo, sino simple y sencillamente son datos económicos y datos de crecimiento económico que creo que deben de estar en cualquier red ahí que se dedique a hablar de este tema, pues tenemos un pequeño abismo, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, en obesidad infantil tenemos más. Entonces nos habla de una cuestión, sí, tal vez de educación en este aspecto, pero sería mucho pedirle, y bueno, yo sí lo creo, no sé qué opinas tú, Carlos, sería mucho pedirle al público general que sepa con lujo de detalle de bioquímica, de nutrición y de medicina y cosas que muchas veces, secreto acá entre nos, pues ni siquiera algunos profesionales de la salud lo tienen. Entonces, incluso entre nosotros existen carencias de educación continua, ¿no? Porque pues, simple y sencillamente es un fenómeno que se da. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo les vamos a pedir? Me imagino que tú en tu caso en el campo has encontrado estos datos de personas que dices, bueno, no tienen ni la más mínima noción. Y no es una manera despectiva de decirlo, sino... Como dijiste, se basa mucho en la educación o la falta de esta misma. Uh-huh. Porque si vamos a nuestras clases o educación escolar, primaria, secundaria o preparatoria o bachiller, ¿en qué momento estábamos nosotros teniendo este tipo de educación, valga la redundancia, de el cuidado de la salud? Claro, una cosa puede ser las materias de la ciencia, desde la biología, química, física y como tú dijiste, bioquímica también. Pero si no estamos atando estos cabos o nunca tuvimos esta base de esta pirámide del cuidado de salud, estamos teniendo una falsa concepción de lo que es, desafortunadamente, por la mala información que existe ahorita, de nuevo, en la era de la información o sobresaturación de esta misma. Entonces, es súper difícil, Chris. Y aquí nos lleva a responder el por qué, ¿no? Bueno, ¿por qué me hablas de educación? Bueno, porque no es del todo un fenómeno de educación, sino es un tema de marketing o algunas tendencias nuevas lo están llamando neuromarketing. No se trata de tapar el sol con un dedo ni de culpar a la gran compañía. Sin embargo, no es un secreto que el presupuesto económico que tienen estas compañías que se encargan de buscar un profit, una remuneración económica a través de la obesidad, digamos de manera indirecta, a través del consumo, pues tienen muchísimo más dinero que lo que se implementa en campañas de prevención o en campañas de primer, segundo o tercer nivel de salud. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay más billete, ¿no? Simple y sencillamente. Entonces, imagínate una compañía con millones y millones de dólares de ingreso que dedica exclusivamente su presupuesto a conocer y manipular al público para tu consumo. Y bueno, si yo veo que mi población es mayormente obesa y consume esto, va a sonar muy cruel y alguien me va a decir, ¿estás loco? ¿Es conspiración? No, no es tan conspiración el rollo, ¿no? Pero sí hay una dedicación enorme a conocer al cliente. Y si la población es 70% obesa y consume, pues esa población es la que se va a estudiar. O sea que parece mentira que a pesar de que nosotros estamos debatiendo de la definición de obesidad, de las herramientas de diagnóstico, Corporate America, Corporate México tiene ese perfil, Chris, y lo utiliza a su favor para venderte cosas. Claro, desde luego, desde luego. O sea, incluso lo podemos ver en el típico, hasta el señor taquero del 3x1. Claro, claro que lo tiene. Y el señor taquero a lo mejor no tiene toda su red de neuromarketing, pero pásalo a otros niveles. No puedo mencionar ahorita marcas ni nada por el estilo, ¿no? Pero podemos decir de plataformas. Exactamente. Sí, claro que sí, o sea, siempre hay promociones. Entonces, esto nos lleva a los supuestos mecanismos, digamos, adictivos que usan estas empresas para lucrar con la obesidad. Un estudio que leí recientemente hablaba de, por ejemplo, la industria de la comida rápida usa el mecanismo del valor de tu dinero y un mecanismo, digamos, fisiológico hipercalórico. O sea, esta comida es barata y es hipercalórica. El supermercado distribuye los alimentos de tal manera que te lleves ciertos alimentos en cierto momento o digamos a cierta altura para que tengas alcance, y generalmente hay ofertas en ello. ¿Cuáles son los que tienen oferta? Generalmente los productos de bajo costo, de alto valor calórico, donde te dice, ¿sabes qué? Dame 3 por $1. Va, o sea, de que me lo llevo, ¿no? Tú entras a un mercado de frutas y verduras, un mercado de abastos de tu ciudad local, un farmer market,
posiblemente ni siquiera vas a ver esos colores o esas cuestiones atractivas que sueles ver entrando a las cadenas más grandes de autoservicio de Estados Unidos, ¿no? La industria de las bebidas azucaradas, las industrias del streaming, ¿qué es lo que fomentan? Sedentarismo, horarios en donde echas raíces en el sillón. Y pues bueno, esto te lleva a consumo, te lleva a baja actividad física y de cierta manera hay una manera de lucrar con la obesidad. Los videojuegos, la cuestión de competencia dentro de los videojuegos que vuelve a la actividad y todas las compañías de videojuegos que están coludidas con compañías de snacking, con compañías de bebidas azucaradas. Véanlo, quienes sean gamers se pueden dar cuenta, ¿no? Y por ahí había una cuestión que la industria del transporte, como los carros, los scooters y esas cosas, también han promovido un poquito la obesidad, ¿no? Vas aquí en Estados Unidos a las ciudades mayores y ves a una persona moviéndose en un scooter pequeño de aquí a la tienda de la esquina, ¿no? Donde la tienda de la esquina está a 2 cuadras. O en las mismas oficinas que se están moviendo en scooters y no los ocupan. Entonces, Chris, antes de platicar los scooters y los carros, hiciste que me cayera el 20. ¿Será por este mismo motivo que encontramos al momento de ir a pagar en las cajas, encontramos en esos anaqueles los chocolates, las bebidas azucaradas, las sodas? O sea, no es casualidad. ¿Por qué no en ese caso tan fácil como prohibir, constituir una ley que haga que ese tipo de productos se encuentre al fondo y al final de la tienda para que por lo menos camines un poquito más por ella, ¿no, Chris? Caería bien. Sí, claro, una cuestión de regulación pudiese ayudar, pero es un tema muy complicado, es un tema que habría que analizarse, que creo que se ha analizado en algunas ocasiones, y la cuestión para que ocurra siempre va a tener esos baches, ¿no? Esos hoyos por donde se va a poder buscar digamos, la tangente y buscar una mañita. Y vuelvo a lo mismo, ¿cuánto dinero hay involucrado en bolsas de muchas personas para que esto ocurra? Y otra cosa, el poder del consumidor. El problema es que se ha trabajado tanto al consumidor que si yo le quito sus chocolates del alcance, el que va a salir perdiendo voy a ser yo que lo estoy proponiendo, que la corporación que realmente está causando, digamos, está influenciando para que siga este problema, ¿no? Cierto, o sea que la dinámica es súper complicada como estamos viendo. Sin embargo, pues como dicen, hey, soñar no cuesta nada. Y como dijiste también, Chris, o sea, en este mundo existen buenos y malos. Así que los pocos buenos que existimos, seguiremos luchando por este mundo. Entonces, Chris, después de platicar de esta dinámica tan complicada, de este tema tan multifactorial, ¿con qué tipo de aterrizaje o consejo práctico podemos dejarles a nuestros oyentes en esta ocasión? Habría que hablar entonces de opciones de tratamiento. No les voy a mentir que la dieta y el ejercicio siempre van a estar en todas las opciones de tratamiento, pero es importante ampliarlos. Existen alternativas como algunos medicamentos que han probado ser seguros. Sin embargo, ¿dónde se rompe el problema? El problema es que ya hablamos que hay un efecto psicológico fisiológico que el paciente tiene para lidiar con el hambre y la saciedad, porque la misma obesidad causa un cortocircuito, digamos, en este sistema. Entonces, existen, digamos, pastillas o fármacos que ayudan con esto. ¿Cuál es el problema? Cuando el paciente lo busca en un mercado negro y no lleva la asesoría profesional. O el otro caso, cuando el profesional ignora las opciones que existen, cómo funcionan y cómo se manejan. Lo pueden ver en redes sociales, aquellos colegas que, digamos, se dedican a lo mismo que yo y ponen a su clásica persona con su pizarrita que bajó tantos kilos y todo es disciplina y fuerza de voluntad, si se puede, y ponen la leyenda sin pastillas, sin cirugías, y yo le agregaría sin actualización, mi rey, porque entonces no has leído. ¿Por qué? Porque no se resta el mérito de lo que hagan con sus pacientes ni los pacientes que lo lograron. Pero hombre, no es un paciente de 200 kilos. Ya te quiero ver con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque existen opciones, porque estamos hablando de obesidad. Yo no estoy hablando de 3 kilitos para bajar las lonjitas y entrar en el vestido de Navidad. No. Entonces, ¿tenemos tratamiento farmacológico aprobado? Sí. ¿Por profesionistas que deben de manejarlo? Sí. ¿Por un grupo multidisciplinario? Sí. Porque no nada más es darle la pastilla al paciente. Ejercicio, psicología, dieta y tratamiento farmacológico. ¿Que eso falló? Ok. Entonces nos vamos a cirugía bariátrica, donde hay criterios, donde hay ciertos grados de IMC, ciertos intentos, ciertas características, ciertas comorbilidades. Entonces, de nuevo,
cuando alguien les diga, es que nada más es con pura fuerza de voluntad y no te dé más soluciones, posiblemente es tiempo de que busques una segunda opinión. Y la verdad, el área de bariatría, tanto en cuestión quirúrgica como en cuestión de todas las, digamos, microramas que tiene, la, digamos, investigación científica está creciendo a pasos agigantados en los últimos años. Y es tabú para los profesionales que no tienen información, en donde no están actualizados, no saben, pero se atreven a opinar. ¿Por qué? Porque creen que su título les permite hablar de un tema que no conocen. Y yo creo que hasta este punto de vista llegamos más o menos a coincidir en aquellas etapas iniciales o de B cuando empezamos a estudiar, Chris, y teníamos la varita mágica del apio, dices tú, ¿no? Para salvar al mundo. Donde la nutrición y el ejercicio va a salvar a todos, ¿no? Fuimos puristas en algún punto, ¿no? Yo creo que todos, Chris. Y es en parte también la esencia del humano y el individuo, de no dejar que ese niño interior muera, pero también hay que ser realistas, ¿no? Entonces, sí, ya hablamos de los fármacos, de la cirugía bariátrica y de todo ese equipo que conforma este proceso de la relación paciente cirujano, médico, nutriólogo, psicólogo, entrenador o hasta un chef o, ¿por qué no?, un sistema de meal prep que facilite el proceso. Sin embargo, a mí me gustaría aportar y aunar a que este equipo profesional de apoyo también debe ser acompañado por un equipo de apoyo emocional. Y no solamente es un grupo en redes sociales que nos va a ayudar a aclarar cualquier tipo de duda o que nos permita ventilar o que nos quiera dar un mal consejo o una aprobación a comer algo que ya sabemos que no debemos de comer. Yo estoy hablando de un equipo de personas a tu alrededor, familiares y amigos que realmente están interesados en tu bienestar y que te van a echar porras a llevar a cabo este proceso. Entonces yo quiero terminar el pod con una invitación de camaradería, de que el momento que una persona a un costado tuyo, dígase familiar, amigo, te diga que va a empezar un proceso de pérdida de peso, ya sea con cualquier tratamiento ya mencionado, lo apoyes, le eches porras, con la verdadera sinceridad de que quieras lo mejor para él. Y al mismo tiempo, ¿por qué no?, siempre estar en ese plan de mejoría constante, no solamente de el individuo, sino de las personas alrededor cuando quieran enfrentar este reto de la obesidad. Muchísimas gracias, Chris. Pues muy bien. Esperemos y les haya servido en esta ocasión esta información y los esperamos hasta la próxima. Gracias. Pasa la voz. Si quieres conocer de algún tema en especial, déjanos saber. Comparte y comenta en redes sociales, pues tu participación nutre nuestro contenido. Hasta la próxima.